Bueno, ¿qué es lo que vamos a ver el día de hoy? Vamos a trabajar con la generación de proyectos en RStudio. Este material está basado en el workshop de la conferencia de RStudio, What They Forgot to Teach You About R. Pueden ir a los materiales originales en esta liga que están en las diapositivas. Y pues, ¿qué es un proyecto de RStudio? Si esta es la primera vez que escuchan ese término, les cuento que estos proyectos básicamente son un archivo especial que se genera en una carpeta en nuestra computadora local y que tiene una extensión .rprog. Esa es la forma más fácil de identificarlo al explorar nuestros archivos. Cuando ejecutamos este archivo o lo abrimos directamente desde RStudio, se van a realizar tres cosas. Esto sucede muy rápidamente, entonces no nos damos cuenta de ello, pero por detrás se va a abrir una sesión nueva de RStudio. Si todavía no tenemos abierta nuestra aplicación, va a abrirla automáticamente y va a lanzarla dentro de este proyecto. Se va a establecer una ubicación de este proyecto, es decir, donde viva el archivo .rprog. Ahí se va a establecer como nuestro espacio de trabajo. Nosotros normalmente, ¿qué es lo que hacemos cuando abrimos una sesión normal, digamos, en RStudio? Podemos hacer el ejercicio. Ustedes en su computadora vayan y ejecuten su aplicación RStudio. ¿Y qué es lo que aparece? Bueno, pues seguramente van a ver algo similar a esta ventana, donde en la parte de arriba quizá nunca hemos puesto mucha atención, pero básicamente solo tenemos este letrerito con el nombre RStudio. Em, y dependiendo a veces de la configuración que tengamos en nuestra aplicación, la raíz de nuestro directorio de trabajo o nuestro directorio de trabajo por defecto o automático, muchas veces es nuestro home de la computadora. En algunas computadoras esto aparece en documentos, por ejemplo, eso lo podemos nosotros configurar, de hecho, como parte de la aplicación. Entonces, en mi caso, podrán ver que yo estoy en mi home, ¿vale? Y si yo quiero decirle en qué espacio o en qué ubicación en mi computadora quiero trabajar, nosotros utilizamos normalmente la función setwd, ¿cierto? Que es set working directory, y de aquí quizá vamos y abrimos, no sé, una ubicación, ¿no? De nuestros documentos, por ejemplo, y después una carpeta en específico. Yo me voy a ir, por ejemplo, a la carpeta del mito. Ajá. Y veamos que aquí en la consola ya cambió nuestra ruta hacia dónde estamos trabajando. ¿Por qué es importante esto? Porque cuando generamos un nuevo análisis o cuando buscamos un archivo, la búsqueda de ese archivo o en dónde se va a guardar un archivo parte a raíz de este directorio de trabajo, ¿no? Aquí es donde vamos a estar guardando nuestros resultados o leyendo desde ahí los documentos, una tabla, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo podemos saber en dónde estamos trabajando? En dónde estamos parados actualmente con nuestro directorio de trabajo. Podemos utilizar la función getWD sin ningún argumento adicional, solo la ejecutamos. Y aquí podrán ver que en mi caso, bueno, me dice que yo estoy en documentos y en la carpeta del mito. Si yo no hubiera establecido, creo que esto a lo mejor debía haberlo hecho antes de establecer manualmente mi directorio de trabajo. Si yo hubiera preguntado esto, pues era mi raíz de la computadora. Ok, esto es como lo hacemos manualmente, ¿vale? Entonces, ahorita vamos a hacer el ejercicio, pero lo que les estaba comentando es que al crear un proyecto de RStudio, nosotros ya no tenemos que ya no tenemos que correr este comando cada vez que iniciamos una nueva sesión. Seguramente ustedes han visto muchos códigos disponibles en Internet o incluso a veces los artículos, donde en la primera línea, el comenzar el script, es establecer el directorio de trabajo. Eso no se necesita si están trabajando con un proyecto de RStudio. ¿Qué más va a pasar? Que esta ubicación donde estamos trabajando ahora va a ser la raíz de todos los archivos. ¿Por qué? Si nosotros queremos leer una tabla, por ejemplo, voy a ir aquí a explorar qué tengo en este directorio, ¿no? Vean que aquí por automático, como yo estoy en una sesión, digamos, fuera de un proyecto de RStudio,
Mi explorador de documentos dentro de RStudio comienza en la raíz, que es donde estaba originalmente. Ahorita que abramos un directorio de trabajo, me gustaría que recuerden cómo se ve esto cuando no estamos trabajando en un proyecto de RStudio, porque van a observar una diferencia. Entonces, acuérdense que cuando estamos abriendo una sesión fuera de un proyecto, este explorador de documentos está digamos, en nuestro directorio de trabajo por default. En mi caso es mi raíz. ¿Ok? Desde aquí puedo ir a lo mejor a mis documentos, puedo ir a el archivo del Meetup, por ejemplo. Ajá. Y si yo quisiera leer esta tabla, tengo aquí una tablita de ejercicio. Vamos a leerlo con el comando read.csv. Vamos a abrir comillas y en caso que no lo sepan, ustedes pueden hacer un autocompletado de las rutas hacia los archivos con la tecla Tab de su teclado. Entonces voy a presionar Tab y veamos qué me pone. Vean que ya me despliega mis archivos que están dentro de este repositorio. Entonces, esto es porque yo ya establecí que este es mi directorio de trabajo. Voy a cerrar nuevamente RStudio, lo voy a volver a abrir para que vean. Antes de establecer manualmente un directorio de trabajo, ¿qué es lo que pasaría? Quiero intentar importar nuevamente mi tabla. read.csv, abro comillas, presiono Tab, ¿y qué es lo que hay? Está mi home, ¿no? Entonces, si yo quisiera leer mi tabla, tendría que escribir toda la ruta, ¿no? Tendría que escribir toda la ruta, documentos, Meetup, y luego mi tabla. Ok. Entonces, recordemos que esto todavía es fuera de un proyecto de RStudio. Ya si quisiera ejecutar esto, aquí puedo ver mi tabla. Muy bien. ¿Cómo generamos entonces un proyecto de RStudio? Vamos a hacer nuestro primer proyecto de práctica. Entonces, hay dos opciones. La primera es que es considerando que no hemos creado ninguna carpeta todavía, que esta es la primera vez que lo vamos a hacer. Digamos, estamos comenzando de cero, no tenemos ya previamente un script o algo. Estamos comenzando a trabajar, ¿no? En un nuevo proyecto, en un nuevo análisis, por ejemplo. Entonces, vamos a ir a las opciones de RStudio. Vamos a poner aquí. Las opciones de RStudio que están aquí arriba en nuestra aplicación. Vamos a ir hacia File, luego Nuevo Proyecto, y le vamos a indicar que queremos crear un nuevo directorio. Y le decimos Nuevo Proyecto. Y aquí le vamos a establecer un nombre. Como regla general, los nombres de los proyectos de RStudio no deben tener espacios en blanco ni caracteres especiales, excepto el guión bajo. Yo les recomiendo que traten de utilizar nombres cortos, pero digamos, si utilizan un nombre más largo, no pasa nada. O sea, solo es como que un poco la facilidad de después encontrar nuestros proyectos. Vamos entonces a crear un proyecto que se llama Proyecto 1. Y como les decía, el único carácter especial en caso que quisiéramos separar, por ejemplo, aquí el 1 de proyecto sería guión bajo. Así. Esto sí está permitido. Los espacios en blanco u otros caracteres no. Entonces, bueno, proyecto 1. Y aquí podemos nosotros establecer con este botón de Browse en qué lugar de nuestra computadora lo queremos crear. Yo lo voy a crear dentro de mis documentos, pero si ustedes quisieran, podrían abrir esta ventana y, digamos, por ejemplo, hacerlo en su escritorio, ¿no? O si tienen una subcarpeta en documentos donde van a trabajar todos sus proyectos, también esa es una opción. Okay. Entonces, le decimos en dónde queremos crear nuestro nuevo proyecto. Estas opciones las vamos a dejar en blanco y pueden o no abrir esta sesión como una nueva sesión.
Si ustedes no seleccionan esta casilla, su sesión actual se va a reemplazar por la sesión del proyecto. En caso que, por ejemplo, ustedes estén trabajando algo aquí en su sesión general y quieren abrir una sesión separada, pues vamos a marcar esta casilla, abrir en una nueva sesión. Y le damos en crear proyecto. ¿Sí? Entonces, como yo seleccioné abrir en una nueva sesión, observen que aquí en mi panel de abajo yo tengo mi sesión normal, como que la regular de RStudio, y luego vean que me abrió otra sesión de RStudio con un pequeño letrerito abajo que, aunque tiene las letras muy pequeñas, dice el nombre de este proyecto que creé. Entonces, también eso es parte de las ventajas de utilizar un nombre corto porque podríamos visualizar el nombre aquí abajo y podemos tener varios proyectos abiertos al mismo tiempo. Entonces, así podemos fácilmente movernos de una ventana a otra. Si tienen un nombre más largo, pues no pasa nada, solo se va a ver cortadito el nombre aquí en la aplicación. Ok, entonces exploremos un poco este proyecto que creamos. ¿Qué pasó? ¿Se acuerdan que yo les dije que anteriormente en la aplicación normal o en una sesión normal de RStudio solamente tenemos el nombre RStudio aquí en la parte de arriba, ¿sí? Cuando abrimos un proyecto de RStudio, observen que ahora dice el nombre de mi proyecto, guión medio, RStudio. Entonces, esa es una manera muy fácil, en caso que nos estemos moviendo entre ventanas, de identificar que estamos dentro de un proyecto. Luego, ¿se acuerdan que acá en mi sesión normal, mi directorio de trabajo por defecto, en mi caso es mi home de la computadora? En su caso, quizá tengan otra ruta. Pero vean aquí, en el proyecto 1, yo tengo ya la ruta automática, que es en mis documentos, proyecto 1. Es decir, ya se metió a la carpeta que corresponde a mi proyecto. Y de hecho, bueno, algo que no hemos explorado aquí, pero que lo pueden hacer fácilmente, es que si van al lugar en donde crearon este proyecto, en mi caso es en documentos, verán que se creó básicamente esa carpeta. En mi caso es esta, proyecto 1. Y aquí adentro solamente tenemos el archivo de inicio de este proyecto de RStudio. Este es el archivo que les comentaba, de la extensión RPro. También observen que en mi panel de explorador de archivos de RStudio ya tengo automáticamente, digamos, establecido como la ruta mi directorio del proyecto de RStudio. Vean que acá en mi sesión normal se despliega la lista de archivos de mi home. Y ahora voy a intentar leer esta misma tabla, la que se encuentra en mi en este caso en mi repositorio que yo tengo en mi computadora. Anteriormente, les decía, como yo estoy en mi home, puedo establecer esta ruta para poder leer el archivo, ¿no? Pero ¿qué pasa ahora? Vamos a intentar buscar este archivo, Wildread CSV. Abrimos comillas, presiono la tecla tabulador para autocompletar. ¿Y qué es lo que pasa? Que ya mi ruta para poder leer archivos está en este directorio nuevo, ¿no? Entonces, yo les recomiendo que todos los archivos con los que quieran trabajar en sus proyectos los muevan al lugar donde van a trabajar con su proyecto, ¿no? Sí se puede abrir archivos fuera. En este caso, como yo lo tengo en otro lugar en mis documentos, utilizo la sintaxis de dos puntitos para ir como un directorio arriba. En este caso ya me iría a documentos. Desde aquí, perdón. Desde aquí puedo buscar, por ejemplo, en mi top, luego mi tabla. Entonces, sí nos permite abrir archivos fuera del proyecto, pero esto no es lo ideal porque estamos perdiendo, digamos, uno de los beneficios de trabajar con nuestro proyecto. Entonces, ¿qué es lo que yo les aconsejaría? Copiar este archivo, por ejemplo, el de mi tabla, perdón, mi tabla, me lo voy a traer aquí a mi repositorio
Y ahora sí, ya que lo tengo en mi repositorio, presiono de nuevo el tab para autocompletar y vean que ya lo encuentra, ¿no? Inmediatamente. Entonces ya no necesito escribir una ruta larguísima como esta de aquí, ya directamente puedo abrirlo desde pues, mi explorador, ¿no? De los archivos. Y listo. Entonces, bueno, estas son como que las características generales y esta fue la manera de crear un proyecto de RStudio haciendo una carpeta nueva, un directorio nuevo. Muy bien, voy a cerrar un momento esta sesión y esta también. Aquí tengo mi proyecto 1. Entonces, acuérdense que aquí no teníamos una carpeta previa, la hicimos al momento de ir a File, Nuevo Proyecto y establecer el nombre del directorio. Entonces, bueno, este ejercicio ya lo hicimos juntos básicamente, pero si no lo han hecho, por favor, ustedes creen este proyecto 1, porque más adelante lo vamos a necesitar. Entonces, la segunda opción para crear un proyecto es cuando ya tenemos un directorio previamente creado, solo que queremos convertir ese directorio ahora en un proyecto de RStudio. Y no pasa nada, o sea, no va a borrar sus archivos ni nada, sus scripts, sus imágenes, todo bien. Entonces, vamos a ir a nuestro explorador de archivos de nuestra computadora y vamos a crear un nuevo directorio, básicamente un directorio vacío, solo que recuerden mantener las mismas reglas en los nombres porque el nombre que tenga su directorio, su folder en la computadora, es el nombre que va a tomar su proyecto. Entonces, nada más recordemos que no debe llevar espacios vacíos o caracteres especiales, a menos que sea un guión bajo. Entonces, vamos a ponerle proyecto 2. Y de momento lo tenemos vacío, solo para que no se quede vacío, voy a volver a copiar esta tabla en mi proyecto 2. Entonces, vean, este es digamos, un folder normal en nuestra computadora. Este todavía no es un proyecto de RStudio porque no tenemos este archivo especial. Entonces, este es como cualquier otro, ¿no? Cosa importante, no podemos hacer proyectos dentro de otros proyectos. Entonces, por ejemplo, yo tengo esta carpeta proyecto 1, donde esto ya es un proyecto de RStudio porque contiene este archivo especial. Yo no puedo crear una subcarpeta dentro del proyecto 1 donde quiera hacer a la vez un proyecto. Sí puedo hacer subcarpetas solo para organización. Digamos, aquí puedo hacer subcarpeta. Ajá. Esto está bien, esto está permitido, pero esto es solo para organizar nuestros archivos dentro del proyecto. No puedo usar subcarpeta para crear mi nuevo proyecto, digamos el proyecto 2. Eso no se puede. Entonces necesitamos que sea una carpeta limpia, digamos, que no tenga otro archivo RPROC y puede contener los archivos que sean, excepto un RPROC. Entonces, tenemos proyecto 2. Vamos a RStudio y vamos de nuevo hacia File, Nuevo Proyecto. Y ahora, en lugar de escoger Nuevo Directorio, utilizamos Directorio Existente. Y aquí nos va a poner que busquemos la ruta hacia nuestro directorio. Entonces, usemos Browse. En mi caso está en Documentos, Proyecto 2. Y ya no se va a meter como más hacia el fondo porque ya no tengo otras cosas. Si ustedes tienen esto organizado en subcarpetas, pues digamos, denle clic hasta que lleguen a la ubicación de su carpeta y denle en Open. Que aunque dice Open, no lo va a abrir necesariamente, solo la va a seleccionar. Y lo mismo, puedo abrir esto en una nueva sesión o no. En esta ocasión lo voy a dejar que me reemplace mi sesión actual, que es una sesión general de RStudio. Entonces le damos en crear proyecto. Y vean que entonces yo tenía mi sesión normal, mi sesión general, y ahora se restableció, digamos, se reinició. Y ahora ya tengo de nuevo en la parte de arriba el nombre de mi proyecto, que sería proyecto 2-RStudio. Eso es un indicador de que ya estoy trabajando en un proyecto. Y también veamos que
Antes yo estaba en el home, si vieron yo cuando abrí la aplicación, de nuevo estaba con mi directorio de trabajo en home y mi lista de archivos también en home, y automáticamente al reiniciar la aplicación ya me estableció de nuevo de manera automática mi directorio de trabajo, me generó este archivo .rprog y ya me está mostrando mi lista de archivos en el directorio que yo escogí, ¿no?, para crear el proyecto. Si ustedes no lo han hecho, por favor hagan este ejercicio, crear el proyecto 2 a partir de una carpeta que ya tengan en alguna ubicación, puede ser documentos, escritorio o algún lugar. Ahora, ¿por qué queremos utilizar los proyectos de RStudio? Yo ya les dije las diferencias de trabajar en una sesión normal contra cuando creamos un nuevo proyecto, pero digamos, ¿por qué quisiéramos establecer esta forma de trabajar? Bueno, nos permite tener una mejor organización en nuestros documentos, ¿no? Digamos, en nuestra forma de trabajo. ¿Qué pasa si nosotros tenemos scripts regados por nuestra computadora y tenemos ahí también mezclados los resultados de esos análisis, digamos, de crear una gráfica, de hacer un análisis estadístico, a lo mejor las tablas que necesitamos como al inicio de nuestro análisis que vamos a leer, em, pues vamos a tener básicamente una ensalada de archivos, ¿no?, en nuestra computadora. Y es difícil establecer, por ejemplo, cuál tabla corresponde a cuál análisis, ¿no? O tendríamos que ponerles nombres muy extensos. Sí, digamos, básicamente vamos a tener un poco revuelto nuestro espacio de trabajo. Entonces, cuando establecemos un proyecto de RStudio por análisis, digamos, por proyecto, por tarea que queremos realizar, pues vamos a tener un espacio más organizado, ¿no? Además, cuando adicionalmente a tener las carpetas, digamos una carpeta por proyecto, también si adentro de estas carpetas tenemos un buen nombrado de archivos, eso nos va todavía a dar una mejor organización. Por ejemplo, nosotros en general no estamos acostumbrados a ponerles numeritos a los archivos, pero cuando tenemos varios pasos para el análisis, esto a mí me ha sido como que bastante útil, porque puedo relacionar, por ejemplo, digamos, el orden en los diferentes análisis que quiero hacer y evitar tener un script larguísimo de 500 líneas, mejor lo separo en pequeños scripts más chiquitos donde voy realizando los pasos. Por ejemplo, quizá en el primero voy a hacer la lectura y un filtrado de mis datos, o a lo mejor la lectura y un preprocesamiento. Quizá le quiero dar un poquito de formateo a la tabla que estoy leyendo al inicio, ¿no? A lo mejor el segundo paso va a ser una gráfica que me permita hacer ya una visualización general de estos datos. Quizá para el tercero voy a realizar un análisis estadístico. Ajá. Entonces voy a tener los pasos muy claros en mi flujo de trabajo, y también, por ejemplo, cuando le ponemos números a las gráficas, podemos hacer muy fácil la relación sobre cuál gráfica viene de cuál paso de nuestro análisis. Entonces, esto a mí me ha servido mucho, no es que así lo tengan que hacer siempre, pero bueno, en caso que lo quieran implementar, para mí sí es bastante útil. ¿Qué es otra razón por la que queremos utilizar estos proyectos? Porque compartamentalizamos nuestro trabajo al tener un proyecto de RStudio por análisis. Digamos, con RStudio y con R se pueden ya ahorita realizar muchísimas cosas. Podemos hacer, sí, análisis estadísticos, pero también podemos hacer, digamos, gráficas, podemos hacer presentaciones. De hecho, esta presentación que les estoy mostrando está hecha en RStudio. Podemos crear tutoriales, por ejemplo, quienes sean profesores pueden crear un tutorial completo y dejarles tareas como parte de un proyecto de RStudio. Podemos escribir nuestra tesis entera si ustedes quieren, podemos escribir un artículo. Entonces, claro que cada uno de estos proyectos va a tener sus propias características. Hay archivos
digamos, especiales para cada aplicación. Entonces nos permite, pues, digamos, compartamentalizar si tenemos una carpeta, un proyecto para cada una de estas tareas, pues vamos a tener una mejor organización, ¿no? Y es más fácil también encontrar después los archivos con los que queremos trabajar si queremos volver a ello en 6 meses o en un año. Además, esto se los comenté brevemente hace rato, podemos trabajar con varios proyectos a la vez. Si le damos en abrir el proyecto como una nueva sesión de RStudio, hace rato un poquito pudieron ver que yo tenía mi sesión general y se hizo otra ventanita de RStudio a un lado para poder trabajar con mi proyecto. Y ustedes pueden abrir varios proyectos a la vez. Por ejemplo, vamos a abrir el proyecto 1. Hay varias formas de abrir los proyectos. Una es desde RStudio, si es que ya lo tienen abierto. Por ejemplo, yo estoy aquí en proyecto 2, ¿cierto? Vamos a ir a File y luego vamos a abrir proyecto. Esta vez no es crear un nuevo proyecto, es abrir proyecto. Y aquí, de hecho, nos da la opción abrir proyecto o abrir proyecto en una nueva sesión. Entonces, vamos a decirle que lo queremos en una nueva sesión. Y vamos a buscar donde teníamos nuestro proyecto 1. En mi caso es documentos, proyecto 1, abrir. Entonces vean, tengo acá proyecto 2, que lo tenía abierto antes, y ahora tengo proyecto 1. Y así pueden tener varios proyectos abiertos al mismo tiempo. Entonces, digamos, pueden estar corriendo un análisis en una sesión, corriendo otro análisis en otra sesión. A veces tenemos código que se tarda un poquito en ejecutar, entonces, bueno, si son de esta idea del multitasking, pueden estar corriendo varias cosas a la vez mientras se ejecuta el otro. Luego, la otra forma de abrir un proyecto que ya existe, digamos, esta fue la primera, directo desde RStudio. Voy a cerrar tantito mi proyecto 1 que abrí. La otra forma es que vamos directamente a nuestro explorador de archivos de la computadora y donde veamos este archivo RPRO, le damos doble clic. Y eso va a ejecutar automáticamente también la apertura del proyecto. Ya tenemos el nuevo proyecto 1. La tercera forma, si es que les gusta trabajar en terminal, por ejemplo, en un sistema operativo de Windows, perdón, de Linux o de Mac, se pueden ir a la terminal, que nada más tienen que ir a donde tengan localizado donde tengan ubicado su proyecto. En este caso me voy a ir a documentos, proyecto 1. Si vemos aquí están todos mis archivos y vamos a escribir open de proyecto 1.rprog. Open del rprog, damos a ejecutar. Y me va a hacer también la apertura de mi proyecto. Esas son las 3 maneras de abrir nuevamente un proyecto de RStudio que ya teníamos creado. Bueno, esto es lo que les contaba hace ratito, las diferencias. Se establece automáticamente nuestro directorio de trabajo, ya no tenemos que usar setwd. Veamos, esta es la otra opción que les decía, podemos usar Open. También lo que les decía, podemos utilizar las rutas relativas a los archivos, ya no tenemos que utilizar estas rutas larguísimas, ahora solamente utilizamos las rutas cortas. Y también nos facilita hacer reproducible nuestro trabajo, sobre todo cuando colaboramos con otras personas o cuando queremos compartir nuestro trabajo con alguien más, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si yo hice mi flujo de trabajo, digamos, mi carpeta de análisis en mi computadora y estoy leyendo un archivo con la ruta larga, que sería los documentos, a lo mejor mi carpeta de mi top con la tabla o mi proyecto, bueno, en este punto es con proyectos, folder 1, por ejemplo, digamos, folder 1 y mi tabla.
Ajá. ¿Qué pasa cuando se lo demos a otra persona? Pues esta ruta solamente va a funcionar en mi computadora, ¿no? Porque yo dije que quería trabajar en documentos. Si esa persona quiere trabajar en el escritorio, pues ya esta ruta la va a tener que modificar manualmente. Se puede, digamos, pero es muy tedioso tener que estar checando línea por línea para ver qué rutas tengo que cambiar al momento de compartir esto, ¿no? O para la persona que lo está recibiendo, pues no es lo ideal tener que andar cambiando las rutas para poder ejecutar nuevamente el código. Entonces, ¿cuál es la ventaja? Que al utilizar estas rutas relativas, pues ya no importa en dónde pongo yo mi proyecto. Siempre los archivos, y por eso les decía, a lo mejor es mover los archivos adentro de la carpeta de mi proyecto, porque no importa dónde viva ese proyecto, todos los archivos que estén relacionados con ese trabajo van a estar contenidos dentro de la misma carpeta y entonces las rutas no se van a modificar. Ujú. El proyecto puede vivir en mi escritorio, documentos, descargas, pero la tabla siempre va a estar relativa a donde esté mi archivo RPROG, ajá, mi proyecto de trabajo. Entonces, esta ruta se mantiene en la versión cortita, mi tabla.csv, entonces se hace reproducible el análisis. También el día de hoy no lo vamos a ver, pero el próximo mes vamos a dar este meetup sobre trabajando con GitHub desde RStudio, que es un controlador de versiones. Entonces, esto sobre todo es muy útil cuando estamos realizando colaboraciones, que podemos ir rastreando, bueno, tener como una carpeta compartida con alguien más y además ir rastreando los cambios que cada persona va haciendo. Y también lo podemos hacer, lo podemos trabajar por sí mismo, pero también lo podemos trabajar desde RStudio. Sin embargo, para poder utilizar GitHub desde RStudio, siempre necesitamos que sea un proyecto de RStudio. Eso es un requisito. ¿Ah? Entonces, pues esa es otra ventaja, ¿no? Trabajar con los proyectos. Entonces, bueno, es su turno. Vamos a comprobar algunas de estas ventajas que les conté. Vamos a hacer un nuevo proyecto de RStudio que se va a llamar Proyecto 3. Pueden utilizar cualquiera de las formas que les mencioné para hacerlo, ya sea creando un directorio nuevo directamente desde RStudio o primero crear su directorio y luego crear el proyecto. Después van a cerrar su sesión que acaban de generar con el proyecto y lo van a abrir utilizando alguna de las formas o todas, si quieren intentar todas las maneras de abrir nuevamente el proyecto y pues chequen dónde están trabajando, ¿no? Eh, pueden evaluarlo con la función getWD o directamente observando sobre su consola. Ahora, les decía que no importa en dónde estemos trabajando, digamos, no en dónde estamos trabajando, sino en dónde viva el proyecto de RStudio como carpeta completa, digamos, podemos seguir reproduciendo nuestro análisis. Ajá. Entonces, vamos a intentar, ahí donde hicieron su carpeta, primero vamos a tratar de leer esta tablita, ¿no? Utilizando pues nuestro comando que es el X o el nombre que ustedes le quieran dar, nuestra asignación, read.csv. Vamos a utilizar nuestra ruta relativa, que es mi tabla.csv, y damos Enter para ejecutar. ¿Ah? Nada más imprimimos nuestra tabla para ver qué se leyó. ¿Ah? Entonces, intenten hacer primero esta lectura de la tabla en donde tienen su proyecto actualmente. Después lo vamos a cerrar. Vamos a ir a nuestro explorador de archivos y muevan toda la carpeta, no nada más su proyecto RPROG, ¿no? Eso no se vale. Tiene que ser la carpeta completa, la vamos a mover a otra ubicación. Por ejemplo, yo lo voy a mover hacia mis descargas. ¿Ok? Ya que lo moví, lo vamos a volver a abrir y repetir el ejercicio de leer la tabla. ¿Ah? Entonces, nada más como que verifiquen que se sigue pudiendo, si se sigue pudiendo ejecutar, ¿no? ¿Cuáles son algunas buenas prácticas para ordenar nuestro proyecto? Yo les contaba
que podemos generar subcarpetas adentro de nuestro proyecto, solo como fin de organización. ¿Ah? Entonces, ¿qué es lo que normalmente hago yo cuando trabajo? Hago una carpeta para mis datos originales. Podría ser que ahí mismo tengo mis datos filtrados, o si ustedes prefieren tener como una carpeta para datos originales y otro para filtrados, también está bien. Normalmente yo pues como que lo que hago es utilizar los números para, digamos que ese sea mi indicativo de la tabla 1, pues será la tabla original, tabla 2 ya es después de que pasó un proceso y además le agrego ese dato en el nombre. Entonces, digamos, si tuviera varias tablas, a lo mejor le pongo tabla 1 y luego tabla 1 filtrada. ¿Ah? Algo que me haga saber el proceso que le apliqué. ¿Qué otra cosa hago? Genero una carpeta que ya sea le pongo solo R o R scripts, depende de ustedes. Yo normalmente utilizo más solo ponerle R y ya con eso yo entiendo que ahí tengo todos mis scripts de R de los diferentes pasos y les pongo este numerito al inicio, ¿no? Y además la descripción en el nombre, que me ayuda a saber los pasos que voy realizando para el análisis. Generalmente también, digamos, hago un script separado para cada gráfica, si es que son scripts muy grandes, ¿no? Si es un bloque de código muy grande para generar una gráfica, pues a lo mejor hago varios scripts mejor para tener claro de dónde viene cada figura. Esto, sobre todo cuando, digamos, estamos trabajando con artículos científicos, por ejemplo. Esto es muy útil porque después al momento en que ustedes van a publicar el artículo y les piden que compartan su código, pues tanto los revisores como las personas que vean sus resultados, que lean su artículo, van a poder reproducir fácilmente sus resultados, ¿no? Por ejemplo, si yo comparto claramente el código para reproducir la figura 1, pues digamos, tengo todo ese bloque contenido solo en un script. Luego todo el código para la figura 2, la figura 3, etcétera, ¿no? Entonces, como que eso ayuda bastante para ustedes y para los demás. Y luego yo generalmente hago una carpeta para las salidas, por ejemplo, para los resultados. Si ya, digamos, tengo un dato completamente nuevo, no sé, digamos, un análisis estadístico, por ejemplo. Tengo una tabla con resultados estadísticos, pues a lo mejor eso mejor lo quiero guardar en otra carpeta diferente a donde tenía mis datos originales, ¿no? Porque ya no es nada más hacerle un filtrado, ya es como el resultado de un análisis más complejo, ¿no? Entonces, bueno, esta es una sugerencia, no es una regla, solo les comparto lo que a mí me funciona. Eh, entonces, yo les compartí una liga a un repositorio y dentro de ese repositorio tenemos una carpeta comprimida que se llama proyecto desordenado. Si van ustedes a su carpeta del repositorio, aquí, se llama Meetup Julio 2023, y van a ver este zip. Entonces, descomprimanlo, por favor. Esta es una carpetita. Y aquí adentro tenemos varios archivos. Bueno, esto es un proyecto de RStudio, entonces, claro que lo necesitan sacar, porque este repositorio también es un proyecto, ¿no? Entonces, hay que mover este proyecto desordenado a otro lugar, por ejemplo, a sus documentos o escritorio descargas. Por ejemplo, yo lo voy a mover a mis descargas. ¿Ah? Que acuérdense que no podemos tener un proyecto dentro de otro proyecto. Entonces, ya que lo tengo ahí, voy a abrirlo. Veamos, este es lo que tengo en mi proyecto. Lo van a abrir con las formas diferentes que ya hemos visto. Escojan la que más les gusta. Y luego, observen que aquí tenemos varios archivos, ¿no? Entonces, implementen alguna de estas sugerencias que les di sobre cómo organizarían estos archivos dentro de su proyecto. Es algo así, muy rápido. Solo es crear algunas subcarpetas, a lo mejor cambiarles el nombre, échenle ahí un ojito a ver si les gustaría cambiarle el nombre y qué subcarpetas crearían ustedes para organizar mejor este espacio.
Entonces vemos que tenemos un script de R con diferentes pasos. Por ejemplo, aquí tenemos una lectura de los datos, tenemos filtrado, exportar esta tabla nueva con los datos filtrados, generación de unas tablas. Ajá, también tenemos creación de una imagen utilizando un heatmap. Entonces, básicamente tengo el código para generar estas dos imágenes que están también en el repositorio. Y tengo la tabla original y una tabla filtrada. Entonces, justo les contaba que pues luego yo lo que hago es como que generar, por ejemplo, el folder de los datos. Aquí yo pondría la tabla de pingüinos y la de pingüinos filtrados. Entonces yo movería estas dos a datos. Luego tengo un análisis, un script de R, entonces yo haría una carpeta de R, movería aquí mi análisis.r y yo haría bueno, me está avisando que este archivo se borró, pero no es que ya no exista, sino que no existe en la ruta original, ¿no? Entonces te voy a decir que sí, no hay problema, ¿no? Lo puedo volver a abrir ya una vez que tengo mi carpeta nueva aquí. Y luego a lo mejor una carpeta de imágenes, ¿no? O figuras, le pueden poner el nombre que prefieran. Entonces yo voy a meter ahí mis dos figuras, ¿vale? Ok. Este es como un ejemplo, les digo, no es una regla, solo les estoy compartiendo algunas cosas que a mí me funcionan. Ahora, ¿qué pasa con la ruta? Yo les decía al principio que, pues si tenemos nuestra tabla adentro del folder, podemos usar la ruta corta, que sería, por ejemplo, leer mi tabla.csv, ¿cierto? Pero cuando ya movemos esa tabla hacia una subcarpeta dentro del mismo proyecto, entonces la ruta ya no va a ser la misma. Va a seguir siendo relativa a donde viva nuestro archivo rprog. Entonces, esa va a seguir siendo mi raíz, eso no cambia. Pero, pues sí tengo que incluir ahora el nombre de mi subcarpeta. Entonces, si yo quiero aquí leer, digamos, esta tabla de pingüinos que yo tengo aquí, bueno, lo voy a hacer mejor con la de proyecto, porque después les voy a pedir que ustedes hagan el ejercicio en este proyecto desordenado. Entonces voy a abrir de nuevo el proyecto 2 o el proyecto 1. Déjenme ver dónde lo tengo aquí. Y voy a hacer una subcarpeta aquí adentro. Se llama datos. Ajá. Entonces, acordémonos, en este proyecto solamente tengo mi tabla.csv. ¿Ok? Antes yo podía leerlo directamente con read.csv y mi tabla, ¿no? Así. Ajá. Ahora voy a mover esta tabla hacia mi subcarpeta de datos. Entonces ahora ya va a cambiar. Si intento volver a correr esto, me va a dar un error, ¿no? Porque ya no vive ahí mi tabla. Entonces tengo que cambiarle la ruta. Ahora es read.csv. Abrimos comillas y si utilizan su tabulador van a poder ver ahora la carpeta, ¿no? Que es datos y adentro mi tabla. ¿No? Entonces, esto sigue siendo reproducible si ustedes comparten el proyecto completo. Nada más, pues guarden esta actualización, ¿no? Si ustedes comparten con alguien más este proyecto, lo va a poder seguir ejecutando porque la carpeta datos vive adentro de ese proyecto y adentro está la tabla. ¿Ah? Entonces, no afecta la reproducibilidad, nada más hay que actualizar estas rutas. Entonces, con el proyecto que ustedes ya ordenaron en sus carpetas, por eso les dije, mejor hago el ejercicio hago el ejemplo en otro proyecto. Con este proyecto que antes era el proyecto desordenado, pero que ahora ya organizamos en subcarpetas, abran el script del análisis, este de aquí que se llama análisis.r, y modifiquen las rutas hacia los archivos. Por ejemplo, aquí donde estoy leyendo la tabla, pues esta ya no es la ruta, ¿no? Incluso lo pueden ejecutar para que vean que funciona. Si tienen a lo mejor una copia del proyecto desordenado, lo pueden ejecutar desordenado y luego cuando actualicen la ruta,
pues vuélvanlo a ejecutar para que vean que sigue funcionando. Luego intenten exportar su tabla, pero también acuérdense que esta tabla pingüinos filtrados ya no vive en la raíz de nuestro proyecto, ¿no? Ya vive en otro lugar. Y lo mismo para generar las gráficas. Chequen en dónde metieron sus gráficas y traten de reproducir este código, ¿no? Entonces, modifiquen la ruta hacia donde van a guardar su gráfica. ¿Ok? Y pues nuevamente avísenme por favor cuando hayan terminado. Como alternativa, bueno, este es opcional. Este análisis les comentaba yo que tiene varios pasos. Eh, Aquí, digamos, no es un análisis tan largo, pero solamente es con fines de demostración. Secciónenlo en varios scripts. O sea, si esto fuera ya un código más completo, ¿en qué partes lo dividirían? Por ejemplo, aquí yo tengo lectura de datos, luego tengo filtrado, exportar los datos filtrados, luego tengo esta gráfica, luego tengo un heatmap. Entonces, eh, sepárenlo en varios scripts para que puedan tener de alguna manera pasos en el análisis, solo para poner un poquito en práctica lo que les contaba, ¿no? Que podemos organizar un poco mejor nuestro flujo de trabajo. Muy bien, entonces vamos con la última parte. Entonces, ¿cómo podemos compartir nuestros proyectos? Esto es lo que les contaba, ¿no? Otra de las ventajas de trabajar con este tipo de archivos. Algo muy común que utilizamos al hacer colaboraciones es ya sea utilizar GitHub o GitLab como plataformas para control de versión, pero bueno, el día de hoy no vamos a ver esta parte. Los invito a que vengan al próximo meetup porque justamente se va a tratar de esto, sobre cómo trabajar con GitHub. Entonces, el día de hoy vamos a hacer una forma de compartir muy sencilla que va a ser mediante Drive. Entonces, en su computadora primero hagan un proyecto, pueden utilizar alguno de los que ya tenemos, ¿no? Por ejemplo, el proyecto 3, ¿no? Le van a poner un script chiquito o un Markdown, lo que ustedes prefieran, con un análisis muy chiquito. Pueden utilizar los datos que ya vienen incluidos en R o pueden utilizar algunos de los paquetes de datos que existen como Palmer Penguins o Gapminder, el paquete en español que se llama datos, tendrían que instalarlo, en caso que lo quieran usar, o les digo, R ya trae bastantes datos incluidos. Por ejemplo, tenemos el clásico de Empty Cars, que tiene como una tabla con modelos de autos. Tenemos también el de, ay, ¿cómo se llama? El de los aviones. Me acuerdo. Airplanes se llama. No, Air Quality. Tenemos uno de calidad de aire. También tenemos esta tablita. A ver, ¿cuáles son otros? Se me fue ahora mismo el nombre del de los aviones. ¿Ustedes se acuerdan? Vero o Leti, Aurora, Tina. Hay uno que tiene como los aviones y de dónde vienen. Bueno, y si no, está también el de Gapminder que pueden utilizar. Creo que para ese hay que cargarlo, si mal no recuerdo. Minder. Está también uno de diamantes, ¿no? Diamond, creo que se llama. Diamonds. Sí, tienes toda la razón. Está Diamonds también. No lo identifica porque. Si le pones Diamond. O data, dices como función o algo así. Pues normalmente los carga solitos como el de Empty Cars. Ya ves que no se necesita hacer nada, pero. O no sé si vengan. No, según yo vienen en la instalación Perdón, de es que red. es data, paréntesis, y el nombre Ay, gracias. ¿Así? También O con... tenemos Iris. Está Iris. Si le das data solamente, sí, también. Si le das Está la de data Iris. solamente, te sale la lista de todos los data que tienes disponible. Ándale, ¿sí? Este es el que anda buscando, creo que el de Air Passengers, de los aviones. Okay. Ay, gracias. Bueno, gracias por el dato porque yo no me sabía de que ejecutas data y te sale en la lista de datos. Está bueno saber. Bueno,
Utilicen el set de datos que prefieran. Está el de empty cars, IDs, air quality. Esos ya vienen instalados en R, pues no tienen que instalar otra cosa. O si quieren el de los pingüinos, pueden instalar Palmer Penguins. Entonces, utilicen alguno de esos datos y, ¿dónde quedó? Acá. Hagan un pequeño análisis, generen, bueno, esto guárdenlo por favor, les digo, el código para reproducir el análisis, por favor, guárdenlo y generen al menos un archivo de salida. Puede ser guardar la tabla o si filtraron la tabla, pues guarden la versión filtrada como un archivo de texto, generen una tabla, perdón, una figura. O sea, la idea es que hagan algo que se pueda reproducir si ustedes comparten este código y pues hagan los subdirectorios necesarios. Por ejemplo, creen una subcarpeta donde guarden su script de R, una subcarpeta para guardar ya sea su figura de salida o su tabla de salida. Y una vez que tengan esto y que su código funcione en su computadora, mantengan en mente que esto lo van a compartir. Entonces, sigan esta ruta de Drive. Se las voy a compartir en el chat. Esta es una carpeta donde pueden todos escribir. Y los voy a enviar a bueno, no los voy a enviar a salitas, porque si alguien por alguna razón no está completamente aquí con nosotros, va a dejar solito a los demás. Suban su proyecto, tienen que subir, acuérdense, la carpeta completa. Ajá. Su carpeta completa que contiene el archivo RPROG, las subcarpetas con su archivo de análisis, sus figuras, etcétera. Y conforme las personas vayan subiendo sus proyectos, descarguen alguno de esos que suban y traten de reproducir. Y cuéntenos cómo les fue. Si se encuentran con un proyecto que no es reproducible, pues háganoslo saber para que podamos ver qué le podemos mejorar, ¿no? O pueden hacer la modificación directamente en el script. Veo tu pregunta, Monse. Para obtener las figuras, están el ejemplo está justo en el archivo desordenado, en el proyecto desordenado. Ahí hay un ejemplo de cada cosa. Por ejemplo, aquí en análisis.r. Bueno, esto es para leer una tabla, pero si solamente quisieras utilizar alguna de las que ya existen, por ejemplo, vamos a usar la de Air Passengers, entonces pasajeros, vamos a ponerle. Este es Air Passengers, solo es como para renombrarla o puedes utilizar directo este nombre, porque esto ya es una tabla que puedes cargar a tu ambiente, ¿no? Por ejemplo, aquí si queremos hacer Air Passengers, aquí podemos imprimirla. O puedes utilizar esto es solamente como para asignar esta información en una nueva variable que se llama pasajeros, si te resulta más fácil. O puede ser la de los autos, ejemplo, autos. Y tenemos empty cars, que esta es otra tablita que ya viene en R. Entonces, por si quieres como datos cualitativos, digamos. Entonces, por ejemplo, vamos a utilizar esta. Y luego, para hacer el filtrado, podrías utilizar como ejemplo este código. Aquí le estamos básicamente proveyendo el nombre de la tabla. Después le estamos dando este comando de filtrado y le estamos diciendo cuál columna queremos que cumpla con cierto valor. Por ejemplo, aquí, digamos, que los cilindros, este es como un valor cualitativo, ¿no? El número de cilindros por auto. Si queremos seleccionar solo los autos que son de 6 cilindros, por ejemplo, aquí le daríamos como sil igual a 6. Esa es una forma de filtrar. Y ya se va a guardar en esta tabla filtrada. Si quieres, puedes dejarlo hasta ahí para que no te compliques mucho con lo de las gráficas. O puedes, te digo, seguir alguno de estos ejemplos. Por ejemplo, puedes hacer una gráfica de barras también con esta tablita. Entonces, aquí justo en el strip de análisis,
viene un ejemplito de cómo hacer cada cosa. Veo que ya estamos en la hora, creo que todavía no han subido, a ver, ajá, creo que tal vez solamente es el de Mente hasta ahora. Bueno, quienes deseen quedarse, yo puedo todavía quedarme unos minutitos más, por si alguien quiere compartir su script y que, digamos, puedan hacer el intercambio de proyectos, o si desean que terminemos aquí la sesión, lo que podemos hacer es que continúen trabajando, digamos, sobre este ejercicio, que lo suban cuando tengan oportunidad y y ya cuando vean que alguien más subió uno de los proyectos, lo descargan y pueden hacer este ejercicio. Realmente nosotros hasta aquí llegaríamos, vamos en los ejercicios. Entonces, nada más les voy a compartir muy rápidamente algunos hacks cuando trabajamos con los proyectos. RStudio se acuerda de los proyectos con los que hemos trabajado recientemente. Entonces, si nosotros vamos aquí en nuestra sesión, ya sea adentro de un proyecto que tenemos abierto o en la sesión general de RStudio, vamos aquí a la esquina superior derecha y tenemos una flechita hacia abajo. Entonces, aquí nos va a desplegar los proyectos con los que hemos trabajado recientemente. Si ustedes le dan clic en el nombre del proyecto, se los va a abrir en la sesión actual, entonces les va a reemplazar la sesión actual con la del nuevo proyecto. Pero si le dan clic en esta ventanita de la derecha, se los va a abrir en otra sesión. Por ejemplo, voy a abrir el del Meetup. Entonces vean que me está abriendo otra sesión, no me está cerrando la que tengo actualmente, solamente me abrió una nueva, ¿vale? Entonces, esa es una forma también muy fácil de abrir proyectos, siempre que sean recientes. Luego otra cosa que yo no suelo hacer tanto, pero si ustedes desean hacerlo de esta manera, es algo útil. Pueden colocar todos sus proyectos dentro de una misma carpeta en su computadora. Entonces, acuérdense, nada más no puede ir un proyecto adentro de otro. O sea, son las carpetas separadas, pero todas dentro de una carpeta grande de su computadora. Y luego en el buscador de archivos pueden pedir buscar todos los archivos con la extensión .rprog. Acuérdense que ese es el distintivo de los archivos, digamos, con los que abrimos los proyectos. Entonces les va a aparecer la lista de todos sus proyectos de RStudio que existan en esa carpeta grandota de su computadora. Entonces, esta es una forma de encontrar fácil sus proyectos, ¿no? Y desde aquí ya le dan doble clic a alguno de estos archivos y les va a abrir su proyecto de RStudio. Entonces, bueno, eso sería todo por mi parte. Muchas gracias por quedarse hasta el final.